Ah, muy bien. Bueno, Hola, vamos a profe. comenzar la reunión del día de hoy. Tenemos un poco de ruido de fondo de alguno de los dos invitados. ¿eh? Eh, a todos, muy buenas tardes. Y la reunión que tenemos hoy es en cuanto a una película argentina de las que buena parte de la población habla, que es 1985. Y tenemos invitados de lujo que nos van a dar su visión, su opinión con respecto a qué les pareció la película y qué temática les llamó la atención. Desde ya, cada uno expresa en plena libertad cuál es la visión que tienen sobre el tema. Después daré una explicación, porque esto va a llevar la reunión de hoy y la semana que viene también para redondear, pero hoy lo importante es que las nuevas generaciones que no vivenciaron esa etapa histórica que tuvo el país, desde una película y lo que se han informado, puedan expresar cuál es su línea de opinión, su editorial al respecto. Hoy contamos lo que les voy a pedir a cada uno de ustedes, su presentación, es el nombre y en concreto si son estudiantes de la Universidad La Matanza. Buena parte nos conocemos porque compartimos la cursada, también vamos a ir aclarando. Y específicamente hoy resulta importante que puedan ustedes desarrollar sus ideas y su línea de pensamiento. Bueno, muy bien. Acá en la primera etapa pues tenemos dos rondas. Esta es la primera y tenemos la segunda en los últimos 30 minutos. Así que buenas tardes a ustedes, Nico, Buenas tardes. Fede y Buenas Maca tardes. también. Buenas tardes y comenzamos con Maca. A ver, ¿qué impresión, qué es lo que te dejó esta película? ¿Qué te llevó a elaborar? Y en concreto también, eh, ¿qué, qué, ¿cómo te ubicaste en cuanto al tiempo histórico con respecto a un hecho que marcó también el inicio de la democracia argentina? Así que te escuchamos con atención, tenés 10 minutos aproximadamente, después Nico 10 minutos, y después vamos a un diálogo entre los tres. Te escuchamos. Bueno, en diciembre de 1983, como ya sabemos, se retorna a la democracia con el gobierno de Alfonsín y en este momento todo el mundo, todas las personas querían hacer justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el momento y el gobierno de Alfonsín lo que buscaba era enjuiciar a los responsables de estos crímenes cometidos. Lo que pasaba en ese momento era que el gobierno de Alfonsín era un gobierno muy débil, eh, porque los militares aún, si bien había acabado la dictadura, aún conservaban mucho poder y ejercían mucha presión. eh, eh, y también lo que se le suma eran los problemas económicos que había en el momento respecto de la deuda dejada al gobierno y también por el saldo dejado por la guerra por Malvinas contra Inglaterra. Lo que pasaba en este momento era que los militares solamente iban a aceptar ser enjuiciados por tribunales militares porque ellos creían que habían librado una guerra contra la subversión, que desde mi punto de vista es cierto, se cometieron excesos por una parte de la sociedad poniendo bombas y matando inocentes, pero la respuesta por parte de los militares, que eran los que tenían el poder, también fue excesiva. Se respondió con más crueldad, y esto en el alegato el fiscal lo dice. También respondieron torturando, matando y poniendo bombas, en vez de enjuiciar y castigar los delitos subversivos de forma justa y dentro del marco legal. Y esto, bueno, lo que pasó fue que los tribunales militares nunca iban a continuar con el proceso, por lo que la Cámara Federal decide desplazarlos y ocuparse directamente de la causa, eh, por lo que pasa al fuero civil. Había mucha discordancia con esto, había gente que pensaba que era un atropello, que sí o sí se tenían que enjuiciar por tribunales militares, como pasaba
en una parte de la película con la madre del fiscal adjunto, que estaba totalmente cerrada a su vida porque no creía en las atrocidades cometidas en el momento, y otras personas que estaban contentas con la decisión. Eh, bueno, a rasgos generales lo que pasó fue que ejercieron tanta presión que la gente tenía miedo de hablar y contar sus vivencias, pero que haya pasado al Fuero Civil ayudó a escuchar muchos relatos y a demostrar lo que realmente había pasado en ese momento, aunque porque por el momento histórico también era tanta la presión social que hubo muchos de los militares y los responsables que no se pudieron escuchar en ese momento. Y también otra cosa importante a destacar es que eh, la lista de la fiscalía fue tomada de la CONADEP. Y con respecto a lo que me dejó a mí la película, fue que más allá de cualquier pensamiento político que tengamos, estas cosas no tienen que pasar, siempre se tiene que juzgar dentro de lo que es la legalidad y tener en cuenta todos los principios procesales. Y algo importante es que por más de atroces que hayan sido los delitos cometidos, nunca se les negó la defensa y siempre fue todo dentro del marco legal del enjuiciamiento de los militares. Bueno, muy bien. Ahí redondeando te consulto, ¿no? Desde después de ver la película y de haberte informado con respecto a esta situación, ¿vos cómo crees que hubiese reaccionado la sociedad actual ante una situación de estas características? Porque esto es una sociedad distinta a 1985. Hoy, ¿cómo reaccionaría la sociedad ante una situación de esta, ante un juicio de estas características? Es una opinión Eh, personal, porque esto no Desde estamos mi opinión haciendo. personal, yo creo que esto hoy en día no pasaría. Eh, no, estamos muy lejos de que pase ¿no? una dictadura militar y no lo veo posible en estos momentos de la historia que suceda. O sea, para mí no es algo factible, por eso no te puedo decir. Bueno, mira, lo que de tu reflexión, de la reflexión que nos estás brindando ahora, qué interesante que vos hoy puedas decir que no te ingresaría dentro de tu intelectualidad que una situación de estas características pudiese ocurrir, cuando en nuestro país 50 años, cada 4 años promedio, había un conflicto o un golpe de Estado. Realmente esto también, más allá de los más y los menos, nos marca un avance muy importante, ¿no? Que la generación de ustedes ni se podrían imaginar, o sea que no es un pantallazo de viabilidad que una situación pudiese ocurrir. O sea que por lo menos en eso nos marca una madurez y todavía nos da atisbos de positividad en cuanto a que podemos seguir progresando. Así que, Maca, te agradecemos esa reflexión. Igualmente, después te daré alguna pregunta más. Tenemos a Nico también. A ver, Nico, ¿qué aporte, qué análisis nos podés brindar de este tema? Bueno, buenas tardes. Yo creo que es muy rica la película, tanto en contenido cultural como contenido procesal, porque si bien, como usted ha dicho, muchas generaciones que son las actuales de 20 o 30 años saben muy poco o directamente no saben lo que pasó en esas épocas y es bastante grave que, no, que las personas no sepan lo que fue el pasado en nuestro país y la marca tan grave que ha dejado en toda la historia de la Argentina. Como decía Macarena, hoy es impensado una dictadura militar con la democracia ya hace más de 37 años, pero la película en sí yo creo que nos muestra que si bien el juicio se hace de manera correcta, siguiendo los lineamientos procesales, gran parte de la población en ese momento todavía estaba en disidencia con que se realice ese fallo, porque muchos creían
que había sido como, bueno, como dice el alegato de la parte de la defensa, que había sido una guerra justa. Que yo no creo que haya sido una guerra justa porque primero que la parte de los militares se encontraban en el poder del Estado de manera ilegítima, pero igualmente tenían el poder del Estado, y la otra parte, supuestamente en guerra, estaba en ese desequilibrio que terminaron como terminaron lamentablemente con más de 30.000 víctimas. Eh, por eso es muy importante resaltar uno de los alegatos que a mí más me interesó fue el de la parte del defensor de Macera, que si bien habla de una teoría que se llama la teoría de los dos demonios, yo disiento totalmente con lo que dice porque habla de esta igualdad de armas, y la igualdad de armas en ningún momento se ha dado. O sea, si bien los subversivos habían realizado actos ilícitos, yo creo que de ninguna manera se tendrían que haber contrarrestado como lo hizo en su momento los militares con el poder del Estado. Y es muy importante, una de las cosas que dice el fiscal cuando cierra este juicio, que es que este juicio, este debate, enjuiciando de manera correcta a los imputados, le iba a devolver a la Argentina y a la cultura esta autonomía cultural, esta autoestima y una imagen diferente desde el lado internacional también. Porque si bien fue correcto el juicio que se realizó en el 1985, fuimos uno de los pocos países que han juiciado a sus dictadores, por así decirlo de una manera. Entonces, si bien la película es muy rica en ese sentido, yo creo que también le falta un poco de lo que es la defensa de los militares. Por más cerrada que haya estado la defensa de los militares, y por más que muchos hayan tenido una sentencia desfavorable, considero que también la película tendría que haber mostrado de qué manera se habían defendido los imputados en ese momento. Sí, ahí te hago una acotación, porque un poco también me informé sobre eso, que lo que vos decís, Nicolás, es una crítica que se ha realizado, porque no hay más minutos del desarrollo del debate, y fundamentalmente, no, como bien decís, y comparto, no se ha demostrado en grandes rasgos cuál fue la estrategia que marcaron las distintas defensas de los imputados. El tema de que vos traes y relacionás, el de la defensa de Emilio Eduardo Macera, del tema del principio de igualdad de armas, todo, se basaron fundamentalmente en principios procesales penales que ya empezaban a llegar al continente Argentina, que se empezaban a imponer en ese momento histórico. Resulta también paradójico que ellos hablaban del principio de igualdad de armas, y era un principio de igualdad de armas que no tuvieron con los detenidos, algunos procesados, pero bueno, prácticamente con las personas que detuvieron y que después no pudieron tener un juicio justo, ¿no? Que esta es la finalidad del sistema penal. Más allá de que es reprochable hoy, pasar esta cantidad de años, lo que ocurrió en la Argentina, no debemos olvidar que había un código penal reformado durante la época del proceso militar, donde establecía con total claridad que existía la pena de muerte o fusilamiento, o sea que contaban con los medios para actuar, podemos decir legalmente, si se permite el término, ¿no? O sea, con el debido proceso, más allá que seguramente también, si todo eso hubiese ocurrido, igualmente hubiesen existido este tipo de juicios. En otros países esto no ocurrió, pero también no deja de ser menos cierto que en otros países aplicaban o alguien se hacía responsable de lo que ocurría con las personas, que acá nadie firmaba ni nadie se hacía responsable de nada. Pero muy bien, en cuanto al esquema, Nicolás, que vos
nos traías y nos relacionabas. ¿Qué es además lo que te llamó a la atención de parte de las defensas de estas personas, de los militares? Bueno, en principio la teoría de los dos demonios es bastante importante, que la plantea la defensa de Macera, pero al mismo tiempo también me llama la atención cuando Viola, también en su defensa, expone que ellos eran responsables de los hechos que habían realizado, pero que los habían realizado con autorización del deber, o sea, cumpliendo su deber en las Fuerzas Armadas. Porque es claro que tienen un lineamiento diferente a la hora de ver esta situación y hablan de una guerra, no hablan de un proceso abusivo. Entonces, cuando ven la guerra, ellos la ven como militares y el deber es eliminar al enemigo. Entonces, ellos reconocen los actos que han realizado, pero los reconocen con cierto grado de deber o con cierto grado de obligación a realizarlos por este sentido de su función militar o su función pública, por así decirlo. También hablan de que su actuar estaba totalmente justificado por el poder y por las armas. Y uno de los No, alegatos que también me llama la atención es el de Galtieri, que habla de una independencia funcional. Es decir, como que nunca se habían puesto de acuerdo para realizar esos actos, sino que cada fuerza armada, la aérea, la marina y la armada del ejército, actuaba independientemente y atacaba al enemigo de la manera que creía conveniente. Es decir, no se sentaron un día y organizaron este plan de abusar del poder de la manera que se plantea por la Fiscalía. sí, eso marcaba una autonomía total, ¿no? Ahora, Nicolás, dado que vos trajiste el término, ¿cuál es la teoría de los dos demonios? Si nos decís rápidamente. La teoría de los dos demonios que plantea la defensa de Macera y Macera lo que hace es igualar a la violencia ejercida por los guerrilleros, llamados en ese momento guerrilleros, y los militares. Entonces, al haber una igualdad de armas o una igualdad de violencia, lo que se realiza es una guerra. Por lo tanto, no se puede hablar de un proceso abusivo, sino que los crímenes que están en la guerra no pueden ser considerados delito porque hay un ataque y una defensa recíproca, por llamarlo de alguna manera, que en ningún momento fue recíproca, porque yo considero que al, al estar una de las dos partes dentro del Estado o en el poder, creo que ahí se ve la desigualdad total de armas. No, muy bien. Ahí justo aprovecho y me están preguntando Natalia Macei, que cuál era la responsabilidad penal de Firmenich. Bueno, pero la convocatoria también era hacerle juicio después a esos grupos armados, a las cabezas de los grupos armados, que uno de los responsables claramente fue Mario Firmenich. Ahí el tema del juicio a esos grupos se llevaron de otra forma, no tuvieron tanta trascendencia y también es cierto que tuvieron distintos fines que muchas veces no son los queridos, pero también no deja de ser menos cierto que en ese momento el foco estaba con respecto al tema de las juntas militares que habían actuado durante el proceso militar y que en más o en menos ya la población comenzaba a saber determinadas situaciones que habían ocurrido. Aquí el contexto me marca un poco también para que vos nos vayas dando tu reflexión. De todo, quiero hacerte las disculpas públicas. Tuvo que dejar una reunión, Maca, si alguien le hizo un llamado de atención porque tuvo que abandonar una reunión. Así que me predispongo a dar el certificado correspondiente que realmente has estado aquí participando y además puedes decir que quedas en YouTube, grabada. O sea que no está faltando la verdad en lo más mínimo que estamos aquí todos juntos. Aquí lo que me interesa es saber
¿cuál es tu opinión, ¿no? Con respecto a si la justicia militar estaba capacitada como para llevar adelante un juicio a las juntas militares? ¿O cuál es tu observación? ¿O ves correcto que no se iban a enjuiciar entre pares? Un poco como ciudadana, ¿no? Porque esto no supera lo técnico, ¿no? Para ustedes y también un poco para nosotros, porque la justicia militar siempre fue muy peculiar, pero como ciudadana, ¿te hace ruido esa situación que los militares no se hayan podido enjuiciar dentro de sus pares? ¿O lo ves algo normal que así hubiese sido? ¿Cuál es tu visión? No, yo creo que no se iban a poder enjuiciar entre pares porque en definitiva todos fueron parte de lo mismo, todos fueron cómplices entre ellos de lo que había pasado. Entonces, el querer ser enjuiciado en un tribunal militar era más que nada una estrategia para en realidad que nunca empezó a llevar a cabo. Porque si pasaba el lo civil, era obvio que iban a sacar a la luz muchas declaraciones de muchas personas, iban a la gente saber lo que realmente había pasado en ese momento y no iba a tener otra opción más que enjuiciarlos y condenarlos. En cambio, desde el lado militar eso no iba a suceder nunca, fue más que nada una estrategia. Pues muy bien, ahí lo que dice Maca es lo que han pasado ya muchos años y décadas y es lo que se instaló. Y el tiempo también dio la razón, ¿no? Que entre pares no iba a existir un juicio justo en cuanto a marcar responsabilidades y actuaciones de cada una de las cúpulas militares. Por eso mismo ellos en forma unánime consideraron que no existía motivo para llevar adelante juicio alguno. Hagamos también presente que durante estos 50 años de la historia argentina, prácticamente no existieron enjuiciamientos a militares o procesos militares posteriores por parte de la sociedad, ni tampoco entre los pares. O sea que yo ahí tengo muy presente, ¿no? Una definición de alguien que muy conocido en esos tiempos, que era un general de división, Albano Arguindegui, ministro del Interior, que cuando se hacía un juicio con respecto al actuar de los militares, siempre definió que no se le pide rendición de cuentas al ejército vencedor. No se le pide rendición de cuentas al ejército vencedor. Así que es una definición que me quedó, pasaron décadas, digamos, podemos decir una vida, pero es una definición que me quedó muy, muy grabada y que de alguna forma, fíjense ustedes, que la estrategia de las defensas un poco llevaban a eso, ¿no? Esto fue una guerra, ¿cómo nosotros vamos acá a venir a rendir cuentas si estamos, la sociedad ha sobrevivido gracias a nuestro actuar, si no, la sociedad se hubiese disuelto? ¿Qué líneas de pensamiento ellos sostenían y mantenían totalmente convencidos? Y como en un criterio democrático tenemos que respetarlo, pero realmente una visión muy, muy egoísta, muy yoísta y que no se condecía con lo que es el término de justicia en términos de paz. Pero, muy bien, te agradezco, Maca, en esa reflexión. Nico, ahora, decime, ¿cuál es tu visión con respecto a cómo actuó el tribunal en sí, en este debate? ¿Qué sensación te dejó? Me dejó una sensación de que si bien a los que estaban en lo más alto de la cúpula fueron condenados con prisión perpetua, como por ejemplo Videla y Pacera, me dejó un gustito también un poco amargo con los que quedaron absueltos. Porque si bien no se pudieron probar algunos hechos, yo considero que otros tantos sí se habían podido probar y que de ninguna manera podrían haber quedado absueltos. Lo mismo
lo mismo igual confirma la Corte Suprema, así que fue la última palabra. Pero mismo pasa con la ley de obediencia debida que se sanciona luego, que luego se deja sin efecto en el gobierno de Néstor Kirchner y vuelve a enjuiciarse a todos los responsables de estos sucesos. No, está bien. En cuanto al tema del juicio en sí, con total claridad, marcó un norte. Y fíjense ustedes, a mí hace poco tuve que viajar a organismos internacionales, a mismas Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos, y los que nos reconocían a los argentinos es la valentía y el logro de la defensa de los derechos humanos. O sea que en algo nos reconocen, y esto de 1985, este juicio, fue un camino que fue demarcándose y que después se fue profundizando. No quitó valía a la decisión de la Corte Suprema del año 2005, junto al tema del gobierno de Néstor Kirchner, pero no podemos desconocer que históricamente el embrión fue este juicio de 1985. Yo creo que sin este embrión de 1985 muchas cosas, muchos aspectos de los derechos humanos, aún la misma reforma de la Constitución, ¿no? El artículo 75, inciso 22, me parece que también es un logro y tiene como basamento también este juicio, que es el de los tratados internacionales y el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Esos son logros que uno va viendo cuando va pasando el tiempo. Quizás en mi juventud no lo veía, hoy ya en el otoño de mi discurrir de la vida observo la importancia de todos estos logros. Así que ahí agradecemos sus tiempos, la participación. También tenemos 2 invitadas más, acá me informan. Así que, Maca, déjanos tu última reflexión, o sea, la anteúltima, nunca hay una última, la anteúltima reflexión, quizás en otra oportunidad nos vamos a estar encontrando, a ver, sobre esta temática. Nada, que todo lo sucedido en ese momento y el juicio a las juntas claramente dejó sentado el precedente de que esto no tiene que suceder nunca más. Por eso yo decía que esto en estos días sería totalmente impensado, porque es algo que ya vivimos y no podría volver a suceder, no hay manera. Y, y también de que siempre se debe respetar el debido proceso y la defensa en juicio, y que todos los delitos, por más atroces que sean, siempre se deben juzgar dentro del marco legal. Muy bien. ¿Y vos, Nico, tu reflexión del día Bueno, a de mí me hoy? gustaría citar al fiscal adjunto que participó del juicio del 1985, que dice que las guerras se libran 2 veces, una en el campo de batalla y otra en la memoria. Y lo importante es no perder la memoria y siempre recordar nuestros tiempos pasados, y que espero que jamás se vuelvan a repetir. Sí, ahí esta reflexión tuya la traigo en los organismos internacionales. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional, en uno de los ingresos dice justicia es paz. Y dentro de los organismos internacionales, justicia es paz más memoria, que es un poco la síntesis de tu reflexión. Así que tomo tus palabras y realmente son muy constructivas, y los organismos internacionales así también lo toman. Muy bien, agradecemos el tiempo tanto de Maca, tanto de Nico, y nos estamos viendo, espero, prontamente, y agradecemos el aporte que nos han realizado y sus reflexiones. Así que los saludamos, les permitimos que se desconecten y vamos a buscar la conexión de 2 personas más para el segundo tramo. Muy gentiles, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, gracias. Chao. Bueno, muy bien. Aquí, mientras vamos haciendo el ingreso de, de nuestras otras invitadas en el día de hoy,
sí quería en concreto dar una reflexión que tiene que ver con lo que toma esta, ¿no? Porque esto de 1985 tiene como precedente la elección que la autoamnistía que habían dictado los militares en los últimos meses de gobierno, ¿no? Era llevar a la justicia esta situación con respecto a las juntas militares. Bueno, la elección fue bastante... La gana el radicalismo con Raúl Alfonsín y él cumple su mandato. Bueno, muy bien, ahí tenemos nuestras invitadas ahora, en concreto, y aquí vamos a ir un poquito viendo la presentación de cada uno de ustedes y la reflexión. Vamos a comenzar con Celeste. Hola, Así profe. que, Celeste, te escuchamos. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, yo básicamente había preparado como la estrategia de la defensa, el marco legal y el contexto, porque si bien es algo que está implícito en la película, no está explícito justamente, y yo creo que esta película vino a reivindicar valores de ese momento para también mostrarles y enseñarles a nosotros, nuevas generaciones, qué es hacer la democracia y qué es que una institución tenga fuerza y qué significa tener las riendas del poder escuchando al pueblo, que también creo que es un poco lo que falta ahora, ¿no? Usar el poder para escuchar al pueblo e institucionalizar esas vías de poder para que el pueblo se sienta como abrazado y no haya rebeliones, no haya constantes golpes, o no haya, no golpes, sino rebeliones contra las instituciones. Una de las cosas que quería mencionar, que en realidad esto nace de Nico, que Nico habla de la teoría de los demonios más, cumplir el deber, que era el alegato de Macera y la defensa, era que en realidad esto no nace, creo que Nico había dicho, solo de las armas, porque sí nace de las armas y del poder y de la institucionalización de las armas, sino que nace de un decreto, que es el decreto 2772 del año 75, que fue firmado por el presidente interino 1975, ítalo-argentino Luder, en el cual se hablaba del movimiento de la subversión. Y este fue uno de los principales ejes que usó la defensa para postular que Argentina había librado, o que ellos habían librado una guerra contra la subversión. Eso es uno de los ejes principales. Y cabe destacar que, como ya dijo usted, si bien en el 83 ganó Alfonsín, en el 85 se había presentado Luder como presidente, como, digamos, cara del peronismo, y perdió. Menos mal. Bueno, eso fue claro. Y sí, porque Yo, discúlpeme, no, la única acotación, yo no sé si su padre, su familia opinan igual que usted, pero bueno. Okay. Hoy en día sí, porque si vamos a mirarlo No, para está atrás, bien, está bien, está bien. Es una acotación un poco simpática, muy bien. Está bien, una guerra. continúa. Bueno, creo que el segundo, digamos, fundamento que usaron la defensa fue el hecho de los subordinados, porque los abogados defensores asumieron la estrategia de plantear que los hechos cometidos, digamos, eran errores o excesos de los subalternos y que no se podía, y no que eran órdenes legítimas de los comandantes. Entonces usaron eso, y ¿cuál era el desafío de la fiscalía? Bueno, demostrar la articulación entre los crímenes que realmente sucedieron y las órdenes emanadas, porque en definitiva nadie podía testificar que realmente, no sé, Macera haya dicho tal y tal cosa, porque no solamente usaban, perdón, voy a silenciar el celular, porque no solamente usaban apodos cuando estaban frente a los detenidos, sino que les tapaban las caras, demás, digamos, no fue fácil tampoco de probar. Y también los acusados desconocían la autoridad del tribunal y buscaban obstruir actuaciones mediante recursos de impugnaciones o nulidades. ¿Qué pasaba acá? El fundamento era que
ellos tenían, que es lo que usted hablaba un poco de la justicia militar, tenían la garantía del juez natural, que era ser juzgado por sus pares. Que este fue el argumento que usaron para apelar el fallo de la Cámara y llegar hasta la Corte. Pero, entonces, lo que a mí me llevó a pensar cuando lo estaba estudiando, ¿cómo se legitima, entonces, el juicio si no son sus jueces naturales? Porque, en definitiva, tienen razón. Bueno, y ahí lo hilo con el marco legal y el contexto, que fue que en 1983 Alfonsín llama a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar lo que luego sería la ley 23.094, que es la reforma del Código de Justicia Militar, en donde se estableció en el artículo 10 que la Cámara Federal tenía competencia como tribunal de alzada. Tenía competencia en dos supuestos. Bueno, en los casos de apelación del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que ahí está el juez natural que exigían los militares, digamos, la primera instancia era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que era un consejo militar, y la segunda intervención que puede tener la Cámara Federal es cuando se incurriera en justificado retardo. ¿Por qué? Porque, por lo poco que pude investigar sobre justicia militar, la justicia militar era un proceso oral, entonces era expedito, era muchísimo más rápido. En esta época, nosotros estábamos con el sistema en el cual eran las dos partes del proceso escritas y el juez era el que investigaba y el que juzgaba, el que buscaba las pruebas. ¿Qué dio esto pie a que nosotros, esta trasera, haya podido ejecutar el juicio de manera oral? Y esa oralidad que la trajo, digamos, que sería un sistema acusatorio hoy en día, la fiscalía por una parte investiga y después los jueces juzgan y el juicio es oral, se traiga a la justicia civil, reivindicando la justicia civil y dándole poder a los civiles por encima de los militares. Bueno, sucedió eso y los testimonios tuvieron muchísima más fuerza, porque hasta en ese momento los testigos testificaban ante el juez y el juez lo presentaba de acta o en un documento de manera escrita. Entonces, lo que después, vi unas entrevistas de Moreno Campo y demás, decía, es que entre ellos hablaban de que si no hubiera sido de manera oral, no hubiera tenido la trascendencia que tuvo y no resonaría y hubiera quedado en la memoria de la gente, que como en la película se hace notar que la madre de Moreno Campo cambia de opinión al momento de escuchar testificaciones. Bueno, digamos, esa connotación no la hubiera tenido si si se hubiera usado en ese momento el sistema inquisitivo que era lo usual en el país. Ok. Yo ahí nos detenemos un momento y te agradezco ahí todo el aporte, Celeste. Pero, por ejemplo, cuando vos haces referencia al tema de la madre, dicen que eso es realmente así, no forma parte del guión, que es real que esa era la opinión de la mamá y que Moreno Campo viene de una familia de militares de raigambre militar, ¿no? Son varias generaciones de militares. Yo me quedo con esto, que es muy importante, que este es el primer juicio por esas cosas de la vida y del destino, del sistema, primero que sea en un debate oral y público. Si bien no fue pasado en directo, por todos los medios y solamente se pasaban minutos en silencio, lo pasaban los noticieros, solamente fue en directo la lectura de la sentencia. Pero dejó rasgos bastante importantes. Desde la visión procesal penal, es como ha dicho Celeste, en ese momento imperaba el sistema inquisitivo, era un sistema escrito, las declaraciones de los testigos en un sistema escrito hubiese sido mucho más frío, una de las características de la oralidad. Sin hacer una comparación, pero hoy tenemos, antes de ayer, estuve escuchando los alegatos de la Fiscalía en la causa Pachelo, y que si hubiese sido escrito, ¿no? Hubiese sido una frialdad enorme, y ahí el fiscal general exponía, daba su visión, y de alguna forma gesticulaba, se movía y transmitía una línea de pensamiento que en un sistema escrito eso no se podía dar. Lo llevamos a este juicio a las juntas y con total claridad un juicio escrito hubiese sido seguramente más favorable en esto de la futurología, ¿no? De la visión de lo que pudo haber ocurrido, pero
Quizás o muy probablemente le hubiese dado más posibilidades a un esquema defensista. Lo que ocurre es que los dichos y las declaraciones de los testigos, dentro de esa inmediatez de uno recibir la versión de las víctimas, indudablemente acaparan de una forma mucho más directa y mucho más importante. Pero este juicio como bien ha dicho Celeste, es el primer debate oral y público, es un sistema acusatorio, acá no hay participación de los jueces, como existe hoy en el sistema mixto nacional, porque la prueba todo la tiene que recabar el fiscal, en este caso sería el titular de la acción. Indudablemente tiene bondades que en ese tiempo eran impensados, ¿no? Así que en ese aspecto no puede existir ningún tipo de duda. Bueno, ahí ahora le damos los minutos a Luz. Luz, agradecemos tu tiempo, ¿no? Que nos hayas esperado para darnos tu visión sobre esta temática, que indudablemente nos va a enriquecer y nos va a dejar definiciones para de alguna forma después poder explayarnos. Te escuchamos con atención, gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. con lo que recién planteaban y hablaban acerca de la madre que le dice a Moreno Campos, y en una entrevista que tuvo en una radio, porque él ahora está viviendo en California, por lo que he tenido, le dice que sí, o sea, fue así, que incluso ese diálogo fue así, pero quizás no de la forma en que lo muestran en la película, sino que el padre le dice, yo lo quiero a Videla, pero tenés razón vos, tiene que ir preso. Porque claro, a ver, uno escuchaba los testimonios de los diferentes testigos, por ahí el que se muestra en la película, el más conmovedor, era el de Andrea Calvo, que fue terrible, y ahí fue que luego en la película muestra como la madre lo llama y le dice, tenés razón, o sea, yo lo quiero a Videla, pero no, esto es inconcebible, básicamente. Y después volviendo y retomando un poco a cómo es que llega este juicio, el juicio más grande que tuvo la historia argentina, el problema que se dio era básicamente que eran militares juzgando a militares. Entonces, también en parte yo tengo como esta opinión de que se ve un poco vulnerado los principios, entre ellos el principio de objetividad y de independencia de los jueces, básicamente como un militar, que incluso en la película se muestra, dice, no, le dicen los fiscales, dicen, no podemos recurrir a la policía porque están dentro de todo este proceso. Entonces era un poco absurdo, en mi opinión, por lo menos, que militares juzguen a militares. Y bueno, en ese contexto es que llega, a través de las reformas que mencionaba Celeste del Código Militar, llega este proceso a la justicia civil, que comienza, bueno, en 1985, y los fiscales, que para esto no se muestra tanto en la película, dejan un poco de lado toda la base probatoria, no solamente de los testimonios, que es lo que mayor importancia se le da, también el informe del CONADEP, que utilizan el Nunca Más, y bueno, que fue creado por Alfonsín. Eso se deja un poco de lado en la película, pero fue muy importante. Entonces, a mí lo que más me sorprendió un poco fue la sentencia cuando se lo deja absuelto a Galtieri. Bueno, fue una de las críticas por ahí que más se tuvo, porque incluso en algunos videos, yo vi un video de Canal Encuentro donde una de las personas que opinaba era que dice, no puede ser, o sea, Videla y Galtieri eran una de las personas más odiadas de la Argentina y a Galtieri lo absuelven. Si bien en la película no se muestra la sentencia, faltó por ahí esa parte ponerla, muestra cómo básicamente todavía en ese estado que estaba la Argentina, porque habíamos retomado la democracia hace muy poquito, se llevó a cabo el juicio más importante que tuvo la historia argentina, que muestra cómo los represores sistematizan el asesinato, la tortura, la sustracción de la identidad como una política de Estado, cuando ellos tenían las facultades y los mecanismos, más allá de que ellos hablan de una guerra, ellos tenían las facultades y los mecanismos para ir por otra vía. Y como hablaba Macarena, creo que hoy en la actualidad es inconcebible un Estado
reaccione de esa manera. Sí, ahí te agradezco el aporte, Celeste, pero yo siempre he pensado que, coincidiendo contigo, que contaban con todos los elementos para hacer juicios quizás no tan justos, ¿no? Porque todo indicaría que ya hay un prejuzgamiento en varios aspectos, pero no el actuar de cómo se actuó. O sea, que no tenían ningún tipo de ejemplificación o algún tipo de excusa de por qué no lo hicieron, porque tenían todo, tenían el Código Penal, el Código Procesal Penal, tenían la pena de muerte, tenían un Código Procesal Penal que le daba también los elementos, los medios para las prisiones preventivas. Realmente desde ese lugar es inexplicable que hayan tenido ese actuar. Quizás, como decía Nico, también jugaban al tema de la teoría de los dos demonios, como decía también Celeste, lo que se marcó con ese decreto allá por el 75, la palabra aniquilamiento. También hay que, cuando uno ve este tipo de situaciones, tiene que ver el contexto mundial. El contexto mundial era proclive a estas discusiones o a este tipo de debates. Lo que sí en concreto es que ya era inaceptable que ocurrieran que personas desaparezcan, fallezcan, porque el desaparecido, ahí me viene a la memoria un reportaje al presidente de facto Videla, quien después fue jefe de prensa del presidente Alfonsín, le preguntó qué pasaba con los desaparecidos y Videla dijo que el desaparecido es un ente, no está. Si está, tendrá sus derechos, pero hoy no está. O sea que el desaparecido no tiene ningún derecho. No, son definiciones que esa definición será ya del 79, estimo, que han pasado décadas y realmente no dejan de resonar la frialdad, la dureza. No quiero adjetivar mucho más para no faltar respeto a quienes opinen algo parecido a estas personas, pero realmente hoy sería inconcebible aceptar este tipo de definiciones. Por eso es muy importante que ustedes, que son la generación las nuevas generaciones, siempre pidiéndole disculpas, le tendríamos que haber dejado algo mejor, pero bueno. Aquí, en este aspecto, por eso yo hago un parate en este tema, que de las pocas cosas que nos reconocen en el mundo, o sea, si no quieren, para no ofender tampoco a nadie, es de las cosas que nos reconocen en el mundo, es este juicio, es haber comenzado con 1985, marcar un rumbo en cómo llevar adelante los juicios y la temática de los derechos humanos. Acá después cada uno tendrá su implementación y su visión peculiar, pero no puede quedar ningún tipo de duda que, por ejemplo, en este tema, que era una guerra, la definición que ustedes me han dado, es una guerra, no fue una guerra, porque ellos eran el Estado, y la guerra es contra otros estados, y que te hablen, o que nos estén hablando de una guerra civil, no estamos dentro de ese parámetro de una situación de guerra civil, o sea, era una situación interna que tenían los medios al responder al Estado y representar al Estado para llevar el término justicia. No lo hicieron, eligieron un camino distinto. Y deja como enseñanza que de eso tenían que ser responsables. Así que ahí me interesa ver, Celeste, ¿qué otras semblanzas te dejó esta película? Y acá me queda la estrategia de la Fiscalía. ¿Qué me puedes decir de la estrategia de la Fiscalía? Sí, yo creo que la estrategia de la Fiscalía fue seleccionar los casos concretos y acusar por ello, para encontrar la conexidad objetiva, y para delimitar. Yo también creo que esta delimitación fue lo buscado por el gobierno cuando pusieron, por ejemplo, la ley de punto final. ¿Qué buscaban? Bueno, darle una pausa, poder esquematizar y encuadrar lo que tenemos y a los culpables que tenemos
no para después no seguir haciendo juicios, sino para poder empezar y marcar un precedente, un modelo a seguir. Eso por un lado. Y por el otro, creo que el otro punto de la Fiscalía fue tratar a los militares como ciudadanos, dándole los derechos y generando un juicio justo. Entonces, ¿qué hacen con esto? Generar contraste, que también fue la estrategia del gobierno, ¿no? Porque si no hubiera dicho corten en la cabeza y listo. Pero bueno, generar un contraste. A lo largo del juicio, los 9 excomandantes gozaron del derecho que no le dieron a las personas, que es defenderse de la ley con la ley misma. Sí, Celeste, ahí te interrumpo un minuto porque me traes una reflexión que da con lo que vos estás diciendo. Que una de las definiciones pasaron en el tiempo, si bien se dice de soslayo en la película, pero que siempre dentro de la política argentina se consideró que era darle a los militares o a los comandantes el juicio justo que ellos no tuvieron para con los detenidos, ¿no? Sí. Y que es demostrar que el Estado está capacitado para dar un juicio justo y que la justicia es paz. Realmente ese fue el desafío realmente importante que tuvieron los que implementaron y llevaron adelante este juicio. Pues así que tomo esa parte de tu definición. Y para vos, Luz, ¿qué otros aspectos te convocaron y te llamaron a la reflexión? No, bueno, a mí la película en realidad, bueno, la película muestra una realidad que a mí en lo personal tengo no sé cómo decir, no sé si la oportunidad, pero bueno, no me toca vivirlo de cerca, pero siempre me pegó, como si fuese algo que me toca vivirlo de cerca. Cuando vivía esa película, la vivía como si me hubiese tocado muy de cerca. Me hizo pasar por todos los estadios, o sea, desde la emoción, te conmociona, te eriza la piel, porque el relato de Andrea Calvo fue una cosa terrible, donde básicamente incluso te pones a llorar, fue una cosa terrible. Y también por otros momentos la película logra un poco de humor entre lo que, bueno, representa a Darín, al fiscal y el hijo, cuando en ciertos momentos, entre tanta tristeza, entre ellos hay algunos momentos en los que te genera un poco de risa. Eh, y bueno, eso me parece una película que muestra con mucha eficacia todo lo que sucedió en nuestra historia. Y, y tiene justamente eso, ser una película sintética y contundente con los testimonios, y que muestra la reconstrucción de un relato que justamente persuade a todos y te hace llegar más allá de cualquier ideología política que uno pueda tener. Sí, ahí es rico lo que vos decís, porque yo lo que recuerdo, cuando se llevó adelante este juicio, yo estudiaba y no le di más que nada la relevancia, porque como ustedes también viven para la UNLAM, ¿no? Y están en su micromundo, bueno, yo estaba en el micromundo de la U en ese tiempo, y y con el tiempo uno lo valora, ¿no? Y yo lo que rescato fundamentalmente de esta película, primero que es una película, vamos a ponerlo dentro del parámetro. Tiene un guión, se puede compartir en más, se puede compartir en menos, pero yo diría que es bastante respetuosa de temas puntuales, o sea, tal como decían ustedes, en el tema de Moreno Campo, la relación con su madre, el tema de los dichos de los testigos, está chequeado que es totalmente veraz, o sea, que a lo que expresaron en el juicio, o sea, que ahí no funcionó el guión. Y después el comportamiento, sí, de la defensa está un poco opacada, si queremos decir eso, porque no le han dedicado suficientes minutos y tampoco le dedicaron suficientes minutos a un poco más explayada el alegato de la fiscalía y no a los alegatos de las defensas, ¿no? Que también es otra de las críticas que existió. Pero, a ver, es una película, ¿no? Es una película, pero también hay partes que son bien fidedignas. Por ejemplo, que a ustedes les haber llamado la atención es cuando después de los alegatos de las partes, los jueces pasan a deliberar y esa parte donde van y resuelven
el tema de condenas y tiempo de condenas en la pizzería Banchero, dicen que fue así, tal cual, ¿no? Lo único que no era tan cierto que el niño, el joven Julián, hijo de Strasera, estuviese mirándolo, porque había un detalle, es que era día domingo, no había escuela. Pero bien, también se llevan a la crítica, era que cuando él se despide, que en un momento el padre acompaña a su hijo a la escuela, porque iba a la escuela que queda justo enfrente a los tribunales de Talcahuano, o sea, sobre la calle Libertad, y en la película figura como que fuera una escuela mixta, y en ese tiempo era solamente de varones. Pero todo eso son detalles, la verdad no cambia nada, es una película, ¿no? Esto yo le agrego como poniéndolo ahí como en un fiscal revisor en eso, pero es de lo que he leído, pero no es el fondo del tema. El fondo del tema es la temática y cómo se llevó adelante este juicio. Así que, Luz, danos tu reflexión del día de hoy, ahí que ya nos quedan pocos minutos, que es Sí, importante no, y otra escucharte. cosa que yo quería resaltar, que eso sí fue verdad, no es un guión de la película, fue la importancia que se le dio al grupo que formaron el fiscal y el fiscal adjunto, que le dieron una gran importancia a la juventud, que, bueno, como se muestra, eran inexpertos, e incluso eso en la realidad fue así. Y bueno, fue un trabajo exhaustivo, porque en 5 meses tuvieron que recolectar un montón de pruebas. Así que eso también me pareció excelente, la oportunidad que se le dieron, que se le dio a los jóvenes, y que encima de todo tuvo un éxito terrible. Así que, bueno, me pareció una película para dar un cierre, como dije antes, que te conmociona, te hace erizar la piel y, bueno, que muestra un acontecimiento histórico que no tiene que suceder, como dijo, bueno, como también no son palabras mías, y eso incluso lo dice el fiscal Estrasera, que no tiene que suceder nunca más. Entonces, eso muestra y tiene que seguir, no solamente, digamos, a través de una película, se tiene que seguir traspasando de generación en generación, y me parece una película incluso pedagógica, que se tiene que seguir mostrando para que muchos jóvenes de nuestra edad, que no lo vivimos, gracias a Dios, tomemos conciencia de lo que pasó en nuestro país y que no lo olvidemos jamás. Muy bien. Ahora, Celeste, danos tu reflexión. Bueno, a mí me parece una película interesante, más que nada porque yo siento que en el colegio se ve lo que fue la dictadura, lo que fue la guerra de Malvinas, pero no se muestra capaz el después. Y no solamente me parece interesante porque se muestra ese después y muestra este hito para la historia argentina, sino que reivindica y le da fuerza al Poder Judicial, que hoy en día es tipo, sí, la justicia. Bueno, me parece que con la película se entiende mejor lo que es la presión, se entiende mejor lo que es el tiempo, la investigación, lo que dice Luz sobre los jóvenes, inexpertos, entender. Bueno, me parece que está bueno, no solamente por el contexto histórico, sino por todo lo que deja, sino por digamos, el ribete de la justicia, que es importante y es esencial y es necesaria, no solamente para juzgar estas cosas, sino para que el Estado sea una institución con la división de los poderes, un Estado republicano, hecho y derecho, y que se respete. No, muy bien, muy bien. Bueno, realmente agradecemos el aporte de ustedes y es muy enriquecedora la película desde esta visión, porque nos hace reflexionar desde la historia, ¿no? Porque ahí me uno a ustedes. Ustedes, en medio que si no era por la película, no les llevaba toda esta reflexión. Yo lo tenía dentro de mi chip como algo que estaba en el tiempo, pero los viajes o determinados recorridos también que hacemos con el titular de cátedra, Franco Fiumara, y más en este último que me tocó ir a los organismos internacionales, me hizo revalorizarlo antes del estreno de la película. Y me llevó también a interiorizarme sobre esto. Así como la Segunda Guerra Mundial tuvo el juicio de Nuremberg, y todo su desarrollo, Argentina tuvo el juicio a las juntas en 1985. Esto es una reflexión muy importante y
A ver, ahí está. Quería redondear esto, que lo importante, la enseñanza que nos dejó y todo lo que tenemos que seguir trabajando. Seguramente la semana que viene vamos a terminar de redondear algunos aspectos y algunas consideraciones sobre esta temática, y les agradezco el tiempo a todos ustedes. Luz, Celeste, muchas gracias y felicitaciones también a ustedes por su exposición. Nos estamos viendo y indudablemente la semana que viene también están todos invitados. Muy bien. Gracias por su tiempo. Muy amable. Hasta luego. Chao, chao.